Volvemos al libro de Números, esta vez con la intención de terminarlo dentro de este año. Dice un salmo, el 119-160, que la suma de toda su palabra es verdad. Así que, como toda su palabra es útil para redarguir y enseñarnos, vamos a terminar lo que hemos empezado hace 3 años, leyendo incluso lo que hemos leído. Le agradezco a Natalia que haga ese esfuerzo. Para algunos será la primera vez que lee estos nombres, porque normalmente ¿qué hacemos? Buscamos dónde se termina, ¿no? Número es la explicación divina de un supuesto fracaso a los ojos de otras naciones. Visto desde el exterior, el despliegue sobrenatural de Dios para sacar a este pueblo de Egipto era un mal gasto absoluto, porque al final sacó a su pueblo de un jardín y lo metió en un desierto durante 40 años. Así que Números nos explica el por qué Dios saca a Israel en 10 plagas, pero lo tiene 40 años en el desierto. Su pueblo elegido había sido liberado físicamente, pero según Números, sus corazones nunca dejaron de ser esclavos a sus viejas costumbres, ni consiguieron realmente confiar en su libertador. Si quieres una analogía un poco del mensaje de por qué estuvieron 40 años, es como un preso que lleva mucho tiempo en la cárcel y lo liberan, pero es incapaz de adaptarse a esa nueva libertad y delinque para que lo traigan de nuevo a la comodidad de lo conocido, incapaz de disfrutar de las posibilidades de su nueva libertad, porque el proceso de cambio y los nuevos hábitos que tiene que hacer ahora dentro de la ley le resultan demasiado dolorosos y ajenos. Este es un poco lo que le pasaba al pueblo de Israel. Intentaba todo el tiempo volver porque el desierto era difícil. Libres, pero en un desierto. Y no consiguieron darse cuenta de las posibilidades que Dios les iba a dar por un momento temporal difícil. Hasta el capítulo 26 de Números, lo que vemos es precisamente algo así. El pueblo se autosabotea continuamente, primero en el Sinaí y después de camino a Moab, a la tierra prometida, las 2 primeras partes del libro. A pesar de la presencia divina, con comida, una columna de fuego por la noche, una nube por el día, la protección, la presencia divina, su pueblo lo que quiere hacer es rebelarse y volver. Dios los quiere bendecir incluso a través de Balaam. El pueblo de Moab paga para que los maldigan y al final lo que pagaron fue para bendecirlos. Pero el pueblo vuelve a autoagredirse montando una orgía con las hijas del pueblo moabita y Dios decide finalmente acabar con este pueblo. Hay un punto de no retorno. Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay un punto en el que Dios sabe que por mucha oportunidad que nos dé, nosotros no vamos a amarlo más a Él que nuestra vana manera de vivir, que nuestras costumbres que hemos desarrollado y hemos disfrutado por tanto tiempo. Así que emite un juicio irrevocable de alejarse y seguir sus planes con un pueblo que sí le siga. Así que si estás aquí o estás conectado o lo estás viendo en algún momento, lo verás en internet, no estás en ese punto. Si has venido aquí, si estás conectado, estás en el punto en el que Dios todavía te está dando la oportunidad de humillarte, de ponerte de rodillas y decir: Dios, quiero seguirte, quiero estar dentro de tus planes. Dios tiene una libertad para ti gloriosa pero terriblemente incómoda. Puede que te quiera llevar por el desierto, pero te aseguro que es un desierto con la presencia segura de Dios, lo que lo convierte en un desierto glorioso con un final eterno. Hoy es tiempo de dejarse liberar y elegir el camino estrecho y glorioso y dejar el camino ancho que lleva a la perdición.
Así que aquí nos encontramos en el borrón y cuenta nueva de Dios con el pueblo de Israel. El versículo del 26, el capítulo 26, perdón, es toma 2, dice el director. Vamos a volver desde el principio. Así que lo que vemos es una especie de déjà vu. En francés seguro que suena más bonito, ¿verdad, Sara? Bastante más. Significa ya visto, ¿no? Esta cosa que ya sabes como que lo has vivido, ¿no? O crees que lo has vivido antes. Y de repente, a partir de este capítulo, volvemos a revivir lo que son el censo, lo que son las ofrendas, lo que son las leyes, etcétera, etcétera. Se va repitiendo todo. Todo se repite porque esta nueva generación necesita apropiarse ellos mismos, oír de Moisés, oír de nuevo lo que Dios quería para ellos para ir a la tierra prometida. Se tienen que apropiarse del plan divino y de su nueva manera de vivir para conseguir lo que sus padres habían rechazado conseguir. Así que Dios repite todo y va a culminar con ellos lo que sus padres no quisieron culminar. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios siempre va a llevar a cabo sus planes, contigo o sin ti. Dios iba a sacar un pueblo, iba a hacer juicio con Canaán y iba a meter a este pueblo aquí. Fuese con los padres, o fuese con los hijos, o fuese con los nietos. Dios va a hacer sus planes en esta tierra, va a hacer que toda rodilla lo adore, contigo o sin ti, con esta generación o con la siguiente. ¿Quieres ser tú? Yo quiero hacer todo lo posible por ser una herramienta en los planes de Dios para hacer su voluntad. ¿Estás conmigo? Nos tenemos que dejar mirar el ombligo y ahogarnos en las batallas de nuestra mente y tenemos que mirar que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Nuestro mayor propósito en esta tierra no es producir dinero o ir de vacaciones. Dios tiene un objetivo claro, que su reino crezca. Y nosotros, a través de la iglesia y nuestro testimonio diario, podemos ser la herramienta imperfecta en las manos perfectas y milagrosas de Dios. Tenemos que dejar el Dios de la comodidad y nos tenemos que meter en una lucha que verdaderamente valga la pena vivir. Y cuando muramos, que puedan decir con la boca grande, ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe. Así que estudiemos el censo. Llegamos aquí y volvemos a ver el censo de la siguiente generación. Todos los mayores de 40 años, menos Josué y Caleb, los dos espías que habían dicho al pueblo que no, que fueran a conquistar la tierra, han caído. Y Moisés está a punto de caer. Empezamos a leer, Natalia empieza a leer, es difícil saber dónde poner los acentos, cómo se pronuncia, y en el fondo nos da igual estas listas, ¿o no? Dan sueño. Y nos da igual, y nos dan sueño porque nuestro nombre no está ahí. Aquí si tu abuelo aparece ahí, lo leerías de otra forma. Pero lo cierto es que sí está. Dice el Señor, Lucas 10:20, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Josué, hijo de Milagrosa, que le explicó el Evangelio de pequeño, a la cual a mi madre se lo explicó el pastor de Tarrasa, que era hijo espiritual de un misionero americano, hijo de un puritano inglés, hijo de un monje francés, que leyó al apóstol Pablo en su carta a los Efesios, así que es hijo de Pablo, de la tribu de Benjamín, de los que fueron registrados 45.600. Mi nombre está ahí. En un libro escrito por delante y por detrás, que no se puede poner nada ni quitar nada. Me regocijo porque no nos damos cuenta, pero esta es nuestra historia. Cuando estemos con el Señor no se hablará ni de Obama ni de Putin, se hablará de Moisés, de Abraham, de Pablo,
del misionero tal, de la madre tal, de la abuela tal, que tuvo hijos espirituales, nietos espirituales, y que hizo que nuestros nombres influyeron y fueron utilizados para que nuestros nombres estén aquí. El Señor nos ha puesto en una lista y nos ha añadido además un nuevo nombre que nos dirá cada uno cuando lleguemos, y un nuevo parentesco y un nuevo Padre gracias a la sangre de Cristo. Así que cuando leemos estas listas tenemos que pensar que en realidad estamos aquí, que cada nombre, cada cifra, Dios la tiene apuntada. No son números simplemente para Dios, son personas valiosas, tan valiosas, que por cada una de ellas y por cada uno de nosotros envió a su propio Hijo para poder escribir nuestros nombres no con tinta, sino con la sangre de su Hijo en la cruz. Tu nombre y el mío está ahí arriba escrito con la sangre de su Hijo. A esta clase de Dios vale la pena seguirlo, ¿sí o no? Amén. Voy a hacer un pequeño paréntesis apologético. Estamos en el año de la apologética, de defender nuestras doctrinas, aprender a explicarlas de una forma que aparte ciertos prejuicios o malentendidos que tiene la gente acerca de Dios y de Jesucristo. Así que voy a hacer un pequeño paréntesis porque muchas personas, bueno, muchos estudiosos sobre todo, tienen ciertos problemas con números, con los números que están en números. Porque hace 3.800 años, un pueblo de, si hay 600.000 mayores de 20 años, el pueblo podría ser de 3 millones y medio. Y pensar un pueblo tan grande hace tanto tiempo, además con su ganado, pasando por el desierto, tiene ciertas problemáticas. La población de la época era bastante reducida. Egipto, según los arqueólogos, creen que era alrededor de los 3 millones. Y este ejército tan grande es problemático porque Alejandro conquistó medio mundo con 40.000 soldados. Toda Roma, 2000 años después, controlaba el Mediterráneo con 250.000. Un ejército de 600.000. Solo de forma práctica, Deuteronomio, por ejemplo, dice 23:12, que tenían que ir al baño fuera del campamento. Con 3 millones, el que estaba en el centro... Hay solución para todo esto, en realidad. Depende de cómo te pongas y depende de lo que signifique fuera del campamento, es decir, fuera de donde estás viviendo. Lo del ejército está contando cada hombre, porque esto no es simplemente una guerra, esto es un juicio de Dios contra una nación tremendamente corrupta, que mataba a sus hijos, que los quemaba, que prostituía a sus hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no era una cuestión solo de guerra, era una cuestión de juicio de Dios. Y muchas veces vemos a Josué que Dios le dice que envíe 1000 de cada tribu. Es decir, tú puedes tener cada hombre, contarlo, pero después las naciones tenían su especie de ejército profesional, sus 40.000, etcétera. O sea que hay solución para todo esto. F.F. Bruce nos da algunas posibilidades, ¿vale? En su libro Hard Sayings of the Bible, frases difíciles de la Biblia, nos da varias posibilidades de cómo entenderlo, ¿vale? No te me aburras. Termino y seguimos al texto, ¿de acuerdo? Lo intento explicar de la mejor forma. F.F. Bruce dice que lo que tenemos que hacer es quitarle un 0 a cada cifra. Es una posibilidad, porque la palabra 1000, es decir, 600.000, es la palabra elep, que puede significar clan, ¿vale? Entonces podría ser 60.000 en el clan, ¿vale? En vez de 600.000 se convertirían en 60.000 de mayores de 20 años, nos daría una población de 600.000. Sigue siendo una barbaridad, o sea que en realidad no tiene mucha importancia. Gedeón utiliza esta palabra como clan. ¡Ay, Señor mío! Jueces 6:15. ¿Con qué salvará yo a Israel? He aquí que mi familia, no mis 1000, sino mi familia, es pobre en Manasés. Pero F.F. Bruce dice que esto tiene problemáticas porque sabéis que a veces dan ofrenda por cada mayor de 20 años. Pues la ofrenda que dan equivale a 600.000, no a 60.000. Tendrías que quitarle también un 0 a la ofrenda, que puede ser. Pero bueno, parece que los números son como parece 600.000.
Otra posibilidad que nos da F.F. Bruce. Lo que nosotros tenemos aquí son copias, no son el original exacto, sino son copias. Lo bueno que tenemos en la Biblia es que tenemos tantas copias que los expertos pueden saber, comparándolas todas, el 95% de lo que era original. Hay un 5%, en el Nuevo Testamento incluso menos, en el Antiguo Testamento puede que un poquito más, que los expertos no se ponen de acuerdo en cuál sería exactamente el original. Y de ese tanto pequeño por ciento no hay ninguna doctrina principal, ¿vale? No hay en el Nuevo Testamento, por ejemplo, divinidad de Jesús, o la divinidad de Jesús está tan metida en cada capítulo, en cada verso, las gafas con las que se explica todo el Nuevo Testamento, que ese 5% no lo toca, no toca la venida del Señor, etcétera, etcétera. Entonces los números podían ser ese 5% que los copistas a lo mejor metieron un 0 de más o un 0 de menos, ¿de acuerdo? No pasaría absolutamente, no cambiaría el éxodo, no cambiaría absolutamente nada. Hay otra posibilidad y es más teológica, ¿vale? Si asumimos que hay un 0 de más, por cuestiones prácticas, ese 0 era una forma de decirnos, de forma teológica, simbólica, que con la presencia divina tenemos siempre un 0 de más. Es decir, siempre que Dios está contigo, te multiplica. Cuando estás con Dios siempre eres mayoría. Tiene cierta belleza esta posibilidad. Por ejemplo, volvamos a otro momento de la historia en el que Dios estaba muy cerca de su gente, antes del diluvio, por ejemplo. ¿Os acordáis de las edades grandes de Matusalén, 900 y pico, Enoc 300 y pico, Noé 300 y pico? En esta época puede que también se le haya aumentado una especie de 0 por presencia divina. Y la pista nos la da Génesis 3. Entonces dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis desde el principio, ¿vale? Porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Dios dice que vivirá máxima aproximadamente 120, pero de repente encontramos hasta el diluvio cifras muy grandes, los que nos podría dar la pista de que lo que nos está diciendo es un principio teológico. Cuando Dios está contigo, cuando la presencia de Dios está con su pueblo, tú te multiplicas, ¿vale? Abraham con 175 parece una excepción, anciano y lleno de días, nos dice el texto. Con la presencia directa de Dios te añades un 0 de gloria divina. ¿Tenemos alguna clave así como en Génesis en números? Pues puede que sí. Números 11:21, búscalo. Números 11:21. El pueblo quiere carne. Viene Moisés y le dice, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? Es decir, menos bebés y algún anciano que no caminara, el pueblo era de 600.000. Podrías decir, pues 600.000 se refiere solo a los hombres, ¿no? Como cuando Jesús habla solo de hombres cuando da el pan. Pero puede ser que los que están de pie sea todo el pueblo, es decir, nos da la pista de que sí, que hay un 0 de más. Esto quitaría cierta contradicción. Sin embargo, vuelvo a decir, sean 600.000 o 3 millones, sigue siendo una barbaridad para la época. Sigue siendo el mismo milagro, sigue siendo el mismo hecho totalmente milagroso que todas las naciones vieron como un gran milagro. Y sin embargo podemos defender perfectamente el número grande, los 3 millones y pico, los 600.000. Éxodo 1:9. Mirad, el pueblo de los hijos de Dios, dice Faraón, de Israel, es más numeroso y fuerte que nosotros. Si los arqueólogos dicen que los egipcios eran 3 millones, pues el pueblo de Israel por ahí estaría. Es más, cada vez que los escépticos dicen que la Biblia se equivoca en algo arqueológico, casi siempre sale algo, un descubrimiento que le da la razón a la Biblia. Antes del año 2000, David y Salomón eran leyendas israelitas.
y de repente encuentran una piedra con el nombre de David y ahora tenemos hasta las caballerizas de Salomón. Nazaret no existía, dice que era una invención de los evangelios. Nadie había nombrado nunca a Nazaret, no existía en el Antiguo Testamento, nadie había encontrado nada. Ahora tenemos casas, tumbas, sinagogas, ahora tenemos de todo. Conclusión. Dios, con brazo extendido, fundó una nación de un pueblo de esclavos y volvió a usar lo más vil para traer vida a la tierra. Y eso es lo que hizo con Cristo. Se hizo lo más pobre, murió la muerte más vil para sacar a esta humanidad de la esclavitud y traernos libertad. Volvamos al texto. Al que le guste un poquito la apologética habrá disfrutado de esto. Al que no, volved conmigo otra vez. Vamos a ver una diapositiva de la comparación de Censo capítulo 1, hace 40 años, Censo capítulo 2, ¿vale? Yo he hecho una diapositiva en el que creo que sería útil, pero a lo mejor es tan pequeño que a lo mejor no es útil para nada. Así que yo os lo explico de todas formas, ¿de acuerdo? Rubén, 46.000, Rubén, 43.000. Han perdido 2.700 más Datán y Abiram, los que se habían rebelado con Coré. Simeón pasa de 50.000 a 22.000, pierden 37.000. Gad pierde 5.150. En cambio, Judá gana 1.900, teniendo a aquellos dos que pecaron, y Onán, que no aparecen. Isaacar gana 9.800, Manasés 20.000. En cambio, Efraín pierde 8.500, etcétera, etcétera. Total, 603.550, 40 años después, 601.730. Como vemos, unos suben, otros bajan. ¿Qué podemos aprender de estos números? Cuando nos ponemos a hacer los números en números, siempre aprendemos cosas. 1. A pesar de que mueren todos los mayores de 20 años, tienen rebeldías en los que mueren 12.000. Acaban de morir 24.000. En Baal peor. Al final es prácticamente el mismo. El mensaje parece claro. Dios tiene sus planes y los va a hacer con unos o con otros. Dios tiene sus planes y otra vez, repito, lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Él va a realizar exactamente lo que tiene previsto como tiene previsto. Por lo tanto, tú te puedes unir a sus planes o simplemente puedes desaparecer de la historia que realmente cuenta. Por lo tanto, pienso una cosa. Para preservar más o menos el mismo número de pueblos, Dios tuvo que hacer ahí ingeniería demográfica. A pesar de rebeldías y muertes, hay el número de nacimientos exactos para que más o menos esté el mismo pueblo. Por lo tanto, los nacimientos no fueron aleatorios, las bodas tampoco, la fertilidad tampoco. Por lo tanto, todo lo que hacemos, aunque no creamos, ya está incluido en el plan soberano de Dios. Nunca, jamás eres un accidente. Seas humanamente deseado o no, eres parte del plan divino para sus propósitos. Yo no fui planificado. Mi hermano le gustaba recordármelo. Y siempre me decía, ¿no? Tú fuiste un accidente. Hasta que llegó un día que le dije, tú fuiste buscado por voluntad de hombre, yo por voluntad de Dios. Los dos estábamos totalmente equivocados. Los dos somos plan divino de Dios. Plan perfecto de Dios. Nunca eres un accidente, nunca eres indeseado. Tú eres exactamente lo que eres porque Dios quiere que estés aquí para hacer algo, para conseguir algo, para incluirte en sus planes eternos. 2. Si te fijas, la familia que tiene la gran rebelión, Datán y Abiram, Rubén, no es la más que pierde muy poco. Incluso Judá, que tiene a y On, que también se rebelan o pecan, ellos suben.
Lo que está claro es que aquí el pecado de los padres no lo pagan los hijos. Los padres desaparecieron, pero sus hijos van a conseguir ejecutar el plan divino. Los hijos no les entró de entera por las uvas agrias que comieron sus padres, como dice Jeremías 31. Las consecuencias del pecado de tus padres quedan. Esta nueva generación, ¿qué tenía que estar haciendo? ¿Luchando o tendría que estar comiendo higos en la tierra prometida? No tenían que estar luchando, tenían que haber sido sus padres. En cambio, ellos, con las consecuencias del pecado de sus padres, realizan el plan divino. Es decir, todos tenemos aquí ciertas consecuencias de ciertas cosas, incluso las de nuestros padres, de nuestros abuelos. Si hubiese nacido en Nueva Zelanda, seguramente tendría la dentadura perfecta. Es gratis el dentista. O si hubiese sido hijo de Bill Gates, pues hubiese tenido un Ferrari. Todos tenemos consecuencias anteriores. Pero delante de Dios lo único que cuenta es lo que haces tú con tus circunstancias. Delante de Dios solo lo que cuenta es lo que tú le dejas a Él hacer con tu circunstancia. Vemos aquí que los hijos de Coré no murieron, 26:11. Vimos en esa predicación de la rebelión de Coré que algunos hijos de Coré murieron, pero algunos salieron y aparecen como los cantantes, cantores del pueblo del templo de Israel. Aparecen como los autores de muchos salmos. Incluso en Esdras, los hijos de Asaf, de Coré, vinieron a reconstruir el segundo templo y vuelven a cantar. Seguramente los que cantaban en el templo cuando Jesús estaba allí adorando eran los hijos de Coré. Números muestra a un Dios justo, que quita al malo para preservar la vida de aquellos que los quieren seguir y que los quieren glorificar. Tenemos que aceptar lo que Dios nos ha dado y lo único que cuenta es lo que hacemos delante de Él. Así que llegamos al orden de repartir la tierra. Esto es un poquito como el cuento de la lechera. Cuando venda la leche, compraré un cerdito, o el dicho que dice no vendas la piel del oso hasta que lo cases, ¿no? Ellos no han conquistado todavía nada de la tierra y ya se la están repartiendo. Porque con Dios todo es diferente. Él no espera a ver lo que pasa en el futuro. Él lo hace pasar. Él lo sostiene todo. Por lo tanto, es Él el que está haciendo por su decreto ocurrir todo. Este pueblo hace el cuento de la lechera y se compra un vestido de color verde con tiras bordadas y un gran lazo en la cintura, como dice el cuento. Porque Dios les promete la tierra y se las va a dar. Antes ni siquiera de pisarla, Dios ya se la reparte, seguramente para que no se pelearan. Dios tiene para ti un futuro en Él y lo vas a conseguir. No hay forma posible de que tú no consigas lo que Él te ha prometido. Dios no miente. Dios te dice que estará contigo para siempre y estará contigo para siempre. No hay forma humana de cambiar eso. Y Dios lo hace con una política totalmente radical. ¿Quién poseía la tierra en esa época? Bueno, ¿quién posee la tierra en realidad en nuestra época? Los grandes latifundios. Que más tiene, ¿no? Normalmente. Y en aquella época, os imagináis, ¿de quién era la tierra de Egipto? Gracias a José. De Faraón, se la tuvieron que vender por el hambre, ¿os acordáis? Pero de repente llega Dios aquí y se hace comunista. ¿Comunista? Bueno, no, comunista no, porque la tierra es en propiedad. Lo que se hace Dios es lo que es, justo. Los que eran más, más tierra se le da. Los que eran menos, menos necesidad tiene. Y lo hace por suerte. Pero aquí la suerte en el Antiguo Testamento no significa la lotería. La suerte era consultar a Dios. Es decir, Dios le da a cada uno en proporción de los que eran y Él les da exactamente el lugar donde tenían que ir. Aquí la suerte es decir, Dios decide dónde va cada uno.
Oye, a mí me has dado la tierra más rocosa. Oye, a mí me has dado la montañosa. Oye, ¿por qué me has dado a mí la zona de playa que no es tan fértil? ¿Por qué? Dios a cada uno le dio lo que Él quiso darle. ¿Se podían quejar lo que le había tocado a cada uno? ¿Sería justo? ¿Nos hemos quejado alguna vez de la suerte que nos ha tocado? ¿Se podían quejar? No, porque tenían tierra. ¿Qué tierra? Lo que Dios quería. ¿Nos podemos quejar nosotros con la vida que nos ha dado Dios? No, porque tenemos vida. ¿Nos podemos quejar por perder a aquellos que amamos? No, porque Dios le ha dado vida y en Él no lo volveremos a encontrar. ¿Que nos duele? Sí, pero tenemos que pensar que sí. Cuestionamos a Dios lo que nos ha dado, estamos cuestionando la sabiduría y bondad de Dios. A lo mejor ahora cuando sufrimos no lo podemos ver, pero cuestionarle a Dios por qué tengo esto es ignorar lo que ya sabemos de Dios, que Él es sabio y bueno. Por lo tanto, lo único que podemos decir es: Dios, gracias por lo que me has dado. Y termino con esto. ¿Qué heredaban los levitas? ¿Tenían heredad los levitas? Versículo 62. No tenían tierra. En una ciudad, en una época agraria, lo que valía de verdad que era la tierra. ¿Vale? Sí, hoy una casita y tal vale mucho, pero en esa época lo que valía de verdad era la tierra. Y ellos no podían más que tener una maceta para plantar algo. Vivían en ciudades y no podían tener tierra. Su heredad, ¿cuál era? Según nos dice muchas veces Éxodo, Levítico, Números, ¿qué era la heredad de los levitas? Dios. Su heredad era Dios. Y de repente llegamos al Nuevo Testamento y nosotros ¿qué somos? Real sacerdocio, somos levitas, ¿verdad? Levitas de Dios. ¿Y sabes cuál es nuestra herencia? Cristo mismo. Él muere por ti y por mí. Te limpia de tus pecados y de los míos. Te da su justicia a ti y a mí. Y se da Él mismo a nosotros para siempre. ¿Quieres algo más? ¿Cuál es tu otra opción? ¿Qué quieres heredar? Si no aceptas a Jesús, ¿qué heredarás a la otra vida, en la otra vida? Hoy es día de salvación. Ora conmigo. Dios de los cielos, muchísimas gracias porque podemos confiar en ti. Señor, gracias porque aunque no comprendamos las circunstancias difíciles en las que nos vemos muchas veces, sabemos que lo que nos ha tocado es en tu plan bueno y sabio, Señor. Y en eso confiamos. Señor, te bendecimos porque tú te has dado a nosotros a través de una muerte indigna para que nosotros tengamos dignidad por la eternidad. Gracias, Señor, porque en ti tenemos no un héroe, Señor, sino un Salvador que nos dará una herencia eterna, incorruptible, inmarchitable, que no caduca, que no se rompe, que no se gasta, que es eterna. Te bendecimos por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.